Consumo amigos, consumo gusto te abrazaría. Consumo credos, consumo tele, que hace llorar pero... Hola a todos, yo os voy a presentar al ponente que tenemos ahora, a Xavier Azcona Zabaleta. Para quienes no le conozcáis aún, Xavier es teólogo, máster en counseling y en duelo y posgrado en cuidados paliativos. Xavier trabaja aquí en el Centro de Asistencia de San Camilo, es el responsable de la atención espiritual y también el responsable de voluntariado. Y desde el 1 de octubre, como ha dicho Cristina, está coordinando un nuevo proyecto del Centro de Humanización de la Salud, financiado por la Fundación Bancaria La Caixa, que trata de trabajar con la soledad al final de la vida. Y bueno, pues uno habla también de soledad, la soledad en el duelo. Gracias, Elena. Primero, daros las gracias a los compañeros cuando posiblemente fuera allí en el mes de marzo, en el mes de abril, cuando hablamos de la posibilidad de hacer esto, que me iba a decir a mí que 5 meses después nos iba a intentar coordinar un proyecto de soledad y final de vida. Y bueno, me ha permitido, entre otras cosas, poner un poco de orden, algunas ideas, algunas cosas, y yo mismo me he encontrado sorprendido cuando he empezado a buscar en mis archivos sobre cuando habíamos empezado a hablar en el centro sobre soledad y final de vida, y hace 9 años ya hay archivos en Excel en los que empezábamos a intentar buscar herramientas para medir de algún modo objetivo cuál era la soledad de las personas en la unidad de cuidados paliativos, cuál era la soledad de las personas en el centro asistencial, y ya aparecían preguntas muy serias sobre si las personas que se encontraban con una demencia avanzada tenían aislamiento, tenían soledad, o necesitábamos buscar palabras que pudieran definir la situación de estas personas para poder intervenir de un modo lo más adecuado posible. Tenemos una hora casi por delante, y el esquema que yo me he planteado ha sido el siguiente. Primero, preguntarme qué es esto de la soledad. Tenemos una herramienta que se llama el PowerBot, que solemos preguntar a la gente, ¿no? Es decir, ¿qué es esto de soledad? Posiblemente las distintas personas que estamos entre esta sala y la otra, si nos pusiéramos a hablar de esto, nos encontraríamos en que llamamos soledad a cosas muy diferentes, y que tenemos posiblemente un problema de gramática, y que nos haría falta un glosario para ponernos de acuerdo, y este es uno de los grandes problemas. Cuando hablamos de soledad, ¿de qué estamos hablando? Dice un anónimo español, que la gente está sola porque fundamentalmente se dedica a construir paredes en lugar de construir puentes. Es un tema recurrente que va saliendo continuamente en la historia de la filosofía, en la historia del trabajo social, en la historia de la psicología, en la historia del mundo del voluntariado. Y hay una realidad que es la de principios del siglo XXI en estas sociedades occidentales, entre comillas modernas y sin ninguna duda subrayadas capitalistas, en las cuales vivimos el debilitamiento de vínculos familiares, la actuación del individualismo o la fragmentación de los lazos sociales han hecho que, entre otras cosas, muchas de las personas de las cuales estamos rodeadas viven situaciones que podríamos definir en alguna medida de soledad. Dice la filosofía, dice Erich Fromm, en un libro que se llama Tener y Ser y Tener, que está en la editorial Paidós, que nacemos solos y morimos solos. Y es el paréntesis, en algunos casos, es tan grande que necesitamos compartir la vida para olvidar. ¿Qué es esto de la soledad? Cuando yo me he parado a mirar qué es esto de la soledad, he descubierto que viene del latín, de una palabra que se llama solitas y que fundamentalmente define la carencia de compañía. Claro, pero esa carencia de compañía puede ser debida a dos motivos fundamentales. Por un lado puede ser una carencia de compañía que sea deliberada, en la que uno determina por sí mismo no estar acompañado, es decir, estar solo, o puede ser una carencia de compañía natural, fruto de múltiples circunstancias y vicisitudes que se dan en la vida. Tras pasar ese piso, sería bueno que intentáramos definir esto de la soledad. Y cuando la tenemos que definir, aparece, a mi modo de entender, una palabra que es fundamental, que tiene que ver con las emociones y que tiene que ver con los sentimientos, en los cuales en este primer momento no me voy a parar, pero
pues, si tuviéramos que definir soledad, tendríamos que hablar de falta de contacto con otras personas y por lo tanto estaríamos hablando de un sentimiento o de un estado subjetivo que se produce en diferentes matices y percibido de diferentes formas por cada persona. Entonces, cuenta la definición no dice nada. Lo deja totalmente en el aire, habla de un sentimiento que es percibido de forma múltiple, de forma diferenciada, pero no termina por concretar. Bueno, vamos a intentar concretar. Y para concretar os invito a que abráis el diccionario de la Real Academia de la Lengua y cuando le preguntamos al diccionario de la Real Academia de la Lengua, que da brillo y esplendor, nos dice que esto de la soledad tiene que ver fundamentalmente con tres realidades. La primera de ellas es la carencia de compañía. Están solos aquellos que están carentes de compañía. ¿No? Habrá que preguntarse si eso es cierto o no es cierto, porque igual el sentimiento que tienes no es el de estar solo, aunque estés carente de compañía. Hay una segunda idea que a mí me parece muy importante y la recuperaré dentro de un cuarto de hora aproximadamente, en el que la soledad tiene que ver con lugar desierto o tierra no habitada. Y yo ya lanzo una pregunta. ¿Existen las soledades habitadas? ¿Existen las soledades habitadas? ¿Tiene que ver el duelo con las soledades habitadas? Y en tercer lugar aparece una acepción que yo creo que es importante con el mundo del duelo, entre otras cosas porque ya va a aparecer la muerte y la pérdida de la definición, en el que dice que es pesar, otra palabra gorda, pesar y melancolía, que no es tristeza, es otra cosa, que se sienten por la ausencia, es decir, por la no presencia, por la muerte o la pérdida de alguna persona o cosa. Por lo tanto, la soledad posiblemente pueda ser habitada, lo vamos a ver, pero tiene mucho que ver con el duelo en la medida en que se encuentran, se hallan solas, viven solas. Habrá que ver qué le vamos a poner por delante a esto de la soledad, aquellas personas que viven una situación de pesar, es decir, se sienten con mucho peso encima, melancólicos porque están viviendo, no tienen, están viviendo ausencia, están viviendo muerte o están viviendo pérdida. Lo que pasa es que aparte de los diccionarios estos de la Real Academia también hay otros que son los de sinónimos y antónimos, y entonces todavía ya me lié más y dije, oiga, esto no me ha quedado muy claro. ¿Tendrá sinónimos? Porque como cuando yo empecé a preguntar qué entendía la gente por soledad, los compañeros me decían sí, la soledad percibida, la soledad vivida, la soledad objetiva, la soledad subjetiva, y ya me empezaba a volver loco. Ya estamos hablando del mes de mayo, y entonces dije, bueno, voy a ver si hay un diccionario de sinónimos en el cual se encuentran las diferentes definiciones que mis compañeros utilizan, que saben de esto incluso mucho más que yo. Y entonces me encontré que la palabra soledad tiene sinónimos, y en concreto 6. Abandono, aislamiento, desierto, melancolía, pena y pesar. Por lo tanto, la soledad puede ser que tenga que ver con algo que no tenemos muy claro, pero que del mismo modo que el arco iris tiene una colección de colores que nos permite ver la luz de un modo, posiblemente la soledad, cuando es atravesada por las gotas del sufrimiento, por las gotas de la pérdida, las gotas de la tristeza, también como con el arco iris vemos una gama de colores, y quizá los colores que están por debajo tienen que ver con estas palabras. Igual la soledad algo tiene que ver con el abandono, tiene que ver con el aislamiento, tiene que ver con el desierto, tiene que ver con la melancolía, tiene que ver con la pena o tiene que ver con la tristeza. Y yo intento ser científico, me pongo a definir estas cosas. Digo, ¿qué es esto del abandono? Antes de entrar si esto es bueno, esto es malo, si es alto, si es bajo, si es rubio, es moreno. Abandonar es abandonar, pero también puede ser abandonarse. Posiblemente los procesos del duelo algo tengan que ver con el abandono y con el abandonarse. Y posiblemente los duelos sanos algo tengan que ver con el hecho de ser capaz de aceptar la pérdida y abandonarse a los itinerarios de reconstrucción, de reinvención de un nuevo proyecto existencial. ¿Qué es aislamiento? Pues aislamiento es incomunicación y desamparo. ¿Qué es desierto? Es una realidad despoblada, que se halla sola, que se halla inhabitada. ¿O qué es melancolía? Pues es una tristeza vaga, profunda, sosegada y permanente, nacida de causas físicas o morales, que hace que no encuentre quien la padece gusto ni diversión en nada.
Y subrayo diversión, como palabra muy importante de algo que nos vende en estos momentos la sociedad como un gran antídoto para la soledad y posiblemente sea uno de los mayores generadores de soledad. Esta voluntad de estar continuamente divertido, que es un modo de estar distraído, que es un modo de no estar atento y por lo tanto no ser capaz de habitar la propia soledad. Que voy adelantando cosas. Pena. Pena es cuidado, es aflicción o sentimiento interior grande, y pesar es sentimiento o dolor interior que molesta y fatiga el alma. No hace falta que toméis notas, yo esto luego lo dejaré colgado ahí de tal manera que lo podáis utilizar. Por lo tanto, quizá soledad sea, como os decía, esa luz que aparece de primeras blanca, pero cuando es atravesada por las gotas del sufrimiento, de la pérdida, de la muerte, de la migración, de desahucio, se va descomponiendo en otros elementos que van haciendo que sea algo invisible, pero para todos real. Por lo tanto, algo que es evidente. No hay un solo concepto de soledad y creo que es necesario aclarar el término. Incluso para Miguelito, la soledad es el único modo que tiene de poder soportar la bañadera de la lucha diaria. ¿Qué es la soledad? Dice José Carlos Bermejo, en un libro ya que tiene casi 15 años, que la soledad es una condición de malestar emocional. Y me parece que esta idea de malestar emocional es importante rescatarla, que surge cuando una persona se siente incomprendida, rechazada o carece de compañía para las actividades deseadas, sean estas físicas, intelectuales o para lograr una intimidad emocional. Me parece que es importante que esta idea seamos capaces de colocarla en el marco de las distinciones que hacen los diferentes autores. Yo le he pegado una vista a lo que dice la gente que de esto sabe, y ellos distinguen entre la soledad objetiva, la cual la clasificarían como soledad positiva, porque no supone necesariamente una vivencia desagradable del hecho de estar solo, y por otro lado estaría la soledad subjetiva, que se calificaría como soledad negativa, porque es una soledad padecida, nunca una situación buscada, siempre impuesta y no deseada, y en la cual aparece un elemento muy importante en el ámbito del duelo, que son las capacidades de afrontamiento de esa situación, en la que uno se percibe a sí mismo como incapaz de poder afrontar esa soledad que nosotros decimos que es negativa y que nace de la vivencia subjetiva de ese hecho en el que se ha dado alguna de las pérdidas que hemos vivido. Si lo miramos desde la perspectiva temporal, podremos hablar de soledad crónica, aquella que dura años, años y años. No sé si recordáis una película en la que aparece Sean Connery como un escritor metido en una casa en la que se pega toda la vida, aparentemente sin salir, en una soledad crónica de aquel autor literario, que es una soledad, en este caso no subjetiva, sino objetiva, igual no tan objetiva, porque cuando aparece aquel joven que jugaba al baloncesto en el patio y que quiere ser escritor, rompe y abre el mundo a un nuevo escenario. La soledad situacional, una soledad transitoria. No tengo mucho en esto. Y si queréis mirarlo en función de las evaluaciones subjetivas específicas de las relaciones sociales, pues veremos que son soledades familiares, soledades conyugales, soledades sociales o soledades existenciales. Al final, como pasa con todo en la vida, depende desde dónde afrontamos. Respecto a la soledad, que va a ser algo que vamos a tener que abordar en el marco del duelo, es importante, y por eso he querido traer esto que puede sonar muy magisterial, pero me parece que es importante que, además de la dimensión divulgativa que tiene que tener este rato, sois muchos, sois alumnos universitarios, sois alumnos de formación profesional, y creo que tenemos que intentar encuadrarlo dentro del ámbito del conocimiento, seamos capaces de conocer algunas de las teorías. Fundamentalmente nos vamos a encontrar de esto, no soy yo capaz de hacer que funcione. Gracias.
Fundamentalmente nos vamos a encontrar con dos clases de teorías. Las teorías situacionales, y estas teorías situacionales van a enfatizar las deficiencias en el ambiente como causa de la soledad. Y fundamentalmente van a tener que ver con tres grandes ámbitos. Y de repente va a aparecer el duelo como la primera de las situaciones en las cuales se va a dar la soledad. Es decir, alguien se te muere. ¿Quién es el que se te muere? Se te mueren los familiares, se te mueren los amigos cercanos, se te mueren los familiares íntimos, o has cambiado de domicilio, o te vas a vivir a una nueva ciudad, o empiezas a vivir aislado geográficamente. Se van dando situaciones en la vida de las personas que lo que van a hacer es incrementar esa soledad. O la vida urbana, que tiene una dimensión ambivalente. La vida urbana, sobre todo si es una ciudad enorme como esta en la que vivimos, como la de Madrid, con 3,5 millones de habitantes, casi con 50 kilómetros de un lado para el otro, pues quedar para tomar una caña es bastante complicada. Pero las personas que están acostumbradas a cambiar de lugar y de ciudad generan muchas herramientas para tejer nuevas relaciones rápidamente. Y ocurren las dos cosas. Pues en un estudio que se ha realizado con 2.500 mayores, en el que estabais, entre otras cosas, vosotros, en el Colegio de Psicólogos, se encontró que los sujetos sin pareja obtenían puntuaciones más elevadas en soledad, por lo que la ausencia de relaciones afectivas íntimas constituye un elemento importante en la aparición de la soledad. Y otra cosa que chirría con esto es porque hay tanta gente que quiere vivir en situaciones de soledad cuando esto a su vez es real. Los datos en Madrid de soledad son enormes. Son cerca de 200.000 las personas que viven en soledad, según el padrón municipal del Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué es la soledad? Me sigo preguntando. Pues bueno, también hay teorías caracterológicas, es decir, ¿qué pasa en las personas? ¿Qué ocurre en su modo de ser, en su personalidad, en su modo de actuar, que les lleva fundamentalmente a vivir de esta manera? Y aparece un dato fundamental que tiene que ver con una actitud que los profesionales llaman neurótica. Es decir, aquellas personas que no aceptan redes sociales deficientes, o aquellas personas que se protegen de la ansiedad de tejer relaciones interpersonales convencidos de que ellos no son amables, de que son miedosos o de que actúan rechazando todo tipo de amigos potenciales. Por lo tanto, si vamos a tener que acompañar a personas que se encuentren en situación de duelo, cosas que vamos a tener en cuenta van a tener que ser las situaciones que esas personas están viviendo, pero una de las cosas que vamos a tener que ser capaces de explorar es qué características le construyen como persona y en qué medida esas características pueden ser facilitadoras o dificultadores en romper esa situación de soledad. Y por último están las teorías sociales que dicen que ni las unas ni las otras, que es verdad. Que las características personales van a afectar a todo este mundo de la soledad, que las características situacionales van a afectar, pero atención, que también la realidad social es la que nos va a condicionar. De tal manera que si vivimos en ciertos barrios y tenemos cierto tipo de conductas, puede ser que igual no seamos muy aceptados en ese entorno, en función de cómo vayamos vestidos, de cómo pensemos, de cuál es nuestra conducta pública, de cuál es nuestra opción sexual o de nuestra opción ideológica. Por lo tanto, si yo me tengo que preguntar qué es la soledad y me lo tengo que preguntar a nivel del Estado español, pues me voy a encontrar con un dato fundamental, y es que va a cursar bastante paralelo la vivencia de la soledad en las personas, hasta en varones y en mujeres, hasta los 65 años, pero a partir de los 65 años las mujeres van a dispararse hacia arriba, de tal manera que nos vamos a encontrar que hay un 26% de esta cohorte concreta de mujeres, de las personas que están por encima de los 65 años, de ese 100% de personas que están por encima de los 65 años, el 26% de las mujeres nos van a decir que tienen vivencia de soledad. Y en cambio los varones nos van a decir que es un 11%. Por lo tanto, nos vamos a encontrar que la viudedad, que la pérdida de tejido social, la pérdida de rol, la salida de los hijos de casa, es decir, van a ser muchos elementos, tanto situacionales como caracterológicos, como culturales y relacionales, los que van a hacer que las personas tengan una mayor vivencia de soledad. ¿Y qué pasa con los mayores? Con los cuales citábamos hace un momento. Pues es un núcleo especialmente dotado para esto de la sociedad.
Nos vamos a encontrar con muchos hombres, tanto mujeres como varones, resignados a la soledad, que permanecen pasivos en medio de ese hogar que llaman vida, y por otro lado nos vamos a encontrar con otras personas que van a querer romper con esa situación, pero que se van a encontrar con grandes dificultades para poder elaborar estrategias de afrontamiento, entre otras cosas, porque esta sociedad te quiere para consumir, y en la medida en que no seas útil para consumir, ir al inserso, pues te vas a encontrar con enormes dificultades, sobre todo si vives en un cuarto sin ascensor. O si tienes grandes problemas, entre otras cosas, porque aparece esa enfermedad silenciosa y cruel que tiene que ver con el ámbito del síndrome de la demencia. Y algo que normalmente no tenemos en cuenta, y que se convierte en un grande tema, que es la jubilación. Hemos incorporado a varones y a mujeres al mundo laboral, desgraciadamente todavía de un modo muy desigual, pero la jubilación, que nosotros lo vivimos como una maravillosa noticia, es vivida como una enorme tragedia por una parte muy importante. Pero ¿qué ocurre? Que la jubilación es vivida con una expectativa de cosa buena para la mayoría de las personas. Cuidadito, la jubilación está asociada a la vejez y aquí nadie quiere ser viejo. Y aquí nadie quiere ser viejo. Decía George Brassens que cuando uno piensa cuál es la alternativa a ser viejo, igual ser viejo no es tan malo. Por lo tanto, según dice Iglesias de Usiel, la jubilación constituye un cambio muy importante. Ahora mismo recuerdo a un paciente de la unidad de cuidados paliativos hace unos meses me decía: lo peor que me ha pasado en la vida fue jubilarme. Lo peor que me pasó, dejé de tener rol social, dejé de tener horario, mis recursos económicos descendieron un 80%, y para colmo me fui al sitio al que siempre deseé vivir sin haber calculado previamente las consecuencias de lo que supone irse a vivir a un pequeño pueblo de Cuenca. La jubilación nos separa de la actividad diaria que hasta entonces realizábamos. Tendemos a organizar una profunda alteración en los quehaceres cotidianos y normalmente nadie nos ha entrenado ni nos hemos entrenado para ello. De tal manera que la vida laboral de muchas personas, me imagino que la vuestra como la mía, es un tren de alta velocidad que viaja a 300 km/h y que sin tener tiempo para el frenado, de repente al día siguiente ya no tienes. Y aparecen un montón de pérdidas, roles y estatus, amistades, disminución de las situaciones que favorecen los contactos sociales, pérdida de poder adquisitivo o falta de actividad. Por tanto, como el trabajo no es nada importante en nuestra vida, ¿verdad? ¿Desde qué hora? Sí, ahora nos pagan, ¿no? Por ir a trabajar y volver, ¿no? Raquel, nos pagan, ¿no? Está bonita de ir. Ahora con los atascos de Madrid será 1:30, ¿no? Pero si tienes que pasar 8 horas en el trabajo, más 1 hora más o menos, ¿no? Son 10 horas, ¿verdad? De 24, de las cuales hay que sumar 8, 18, es decir, las otras 6 restantes que las tendremos en el proyecto personal, el proyecto familiar y el proyecto social, ¿verdad? Y además ahora, como trabajamos muchos de lunes a domingo, ¿verdad? Y de repente nos quedamos sin esto. Yo reclamo la jubilación a los 60, no estoy reclamando la jubilación a los 70. Pero creo que tenemos que ser muy conscientes de que esto se convierte en un cambio muy importante, tejedor y generador de sociedades. Pero esto es lo que dicen los que saben, pero a los que les pasa, ¿qué dicen? Es decir, ¿qué es lo que dice la gente? ¿Qué entiende la gente por soledad? Pues un 48% de la gente a la que se le ha preguntado definen con un sentimiento de vacío y tristeza. Un 42% de la gente afirma que la soledad es el haber perdido a las personas queridas. Por tanto, algo tiene que ver con el duelo. Un 28% lo define como un no tener a nadie a quien acudir. Un 26,8% a no tener familia o tenerla lejos. Y un 17% a no sentirse útil para nadie. De tal manera que lo que podía ser la soledad existencial nos queda para muy poquito, es decir, no tener razones para vivir, y el resto fundamentalmente tiene que ver con la pérdida de las relaciones.
Por lo tanto, algo tiene que ver la soledad con el duelo cuando le preguntamos a la gente. Y si cogéis las últimas 4, no sé si se ven bien, nos encontraremos que fundamentalmente tienen que ver con la nostalgia de las ausencias y con la falta de personas. Y si cogéis la primera, la del vacío y de la tristeza, también incluye a la ausencia de personas. Por lo tanto, para la mayoría de la gente, la soledad tiene que ver con no tener a nuestro lado a las personas a las que amamos y a las que queremos. Saco algunas conclusiones. Por lo tanto, todo esto que he dicho es para decir, podrías haber resumido más, ¿no? Pues todo esto es para decir que la soledad queda bajo el foco de la pérdida de los seres queridos. Para la mayoría de nosotros la soledad tiene que ver con perder a los que queremos, con no tener familia, con no tener a nadie a quien acudir, con no sentirnos útiles para nadie. ¿Y habla de qué? De la importancia que para nosotros tienen los otros, y por lo tanto de la importancia del apego en nuestra vida, no porque Bowlby lo dijera, sino porque necesitamos tejer relaciones de apego. Y el problema es que cuando tenemos una pérdida significativa, una de las cosas que tenemos que aprender es a tejer nuevas relaciones de apego, sabiendo que probablemente él o yo nos quedaremos en el camino. Y la soledad en nuestro contexto tiene que ver fundamentalmente con la compañía de otro, no de personas indiferenciadas, no de otros por Facebook, no. Tiene que ver con personas concretas, con padres, con hijos, con mis hermanos, con los que hemos tenido lazos y con quienes hemos estado unidos afectivamente. Por lo tanto, esto de la soledad, como dice José Carlos Bermejo, tiene fundamentalmente que ver con el aislamiento, es decir, con encontrarte sin compañía, y tiene que ver con la desolación, es decir, con la conciencia del deseo de la compañía que no se tiene. Que tiene que ver, entre otras cosas, con la primera de las tareas de Worden, con aceptar que ya no le vas a volver a tener como lo tuviste. Paso para adelante. Por lo tanto, esto de la soledad me va a afectar. Bueno, me va a afectar tanto que me va a afectar incluso físicamente. Es decir, los últimos estudios que se han hecho entre el año 2003 y el año 2015 dicen que la soledad va a aumentar el riesgo de las enfermedades cardíacas, va a aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, vamos a tejer personas menos saludables y cuanto más se sentían solos unos jóvenes a los cuales les hicieron un estudio, peor estado de salud registrado. Y ya lo que es lo último, que es un estudio del año 2015, demuestra que afecta inmunológicamente, está publicado en el JAMA, esto es más o menos como la Biblia del ámbito del mundo sanitario, y demuestra que la sensación de soledad, y esto es muy importante para el ámbito del duelo, es más perjudicial que la soledad en sí misma. Por lo tanto, los resultados no dependieron ni dependen de cuánta gente conoce a alguien, 450 en el Facebook y 7.500 en el Twitter, sino de a cuánta gente tú sientes cerca tuyo en ese determinado momento. No depende de esto tu salud emocional, no, depende de tu salud física, de cómo percibes de cerca a las personas concretas en el momento en que tú tienes necesidad. Por lo tanto, me parece que es importante que distingamos entre estar solo y sentirse solo. Sentirse solo tiene que ver con la melancolía, tiene que ver con la nostalgia, tiene que ver con la tristeza. Y estar solo tiene que ver con el aislamiento y con el desarraigo. Y esto en el ámbito del duelo será muy importante porque, entre otras cosas, nos llevará a modelos de afrontamiento diferentes que lo hablaremos en la última parte. Por lo tanto, ya en el año 1966, casi 50 años, 49 en concreto, una tal Tunstall decía que el aislamiento tiene que ver con la carencia de contactos sociales. Y habrá que preguntarse cuántas personas en nuestro entorno tienen carencia de contactos sociales. Pero no todas las que están aisladas se encuentran solas. Hay algunas de las aisladas que están solas, pero hay muchas que no estando aisladas están solas, porque tienen una vivencia subjetiva de soledad derivada de las interacciones sociales. Por lo tanto, como dice Melania Klein, aunque ahí lo he puesto mal, es la falta de amor
y la ruptura de relaciones la que va a provocar la sensación de abandono que nos va a llevar a la soledad. ¿Esto es lo único que hay sobre soledad? Esta era la pregunta cuando llegamos aquí. ¿Esto es todo lo que podemos decir sobre la soledad? Porque si esto es todo lo que pudiéramos decir soledad, tendríamos que recoger algo de lo que ha dicho José Carlos Bermejo y tendríamos que, bueno, ante esta realidad tan dolorosa y tan conflictiva, lo único que podríamos es adaptarnos. Es decir, sobrevivir en medio de este chorreo del modo menor malo posible. No, yo pienso que existe la posibilidad de vivir la soledad de un modo maduro. Bueno, que esto yo les tengo bastante preocupación con ciertas cosas, ¿no?, que tienen que ver con la disponibilidad, en la que hablaré después. Es decir, no todo lo que tiene que ver con la interioridad tiene que ver con la atención. Hay mucha cosa que tiene que ver con la distracción. ¿Existen experiencias de soledad que constituyan una atmósfera para un crecimiento personal? ¿Cómo podemos vivir una soledad que en vez de destruirnos nos construya? ¿Existe algún modo de poder hacer esto? Creo que es importante tener en cuenta que la soledad no es más que un dato en la vida. Nos vamos a encontrar antes o después en ella y con ella. Y lo haremos con sorpresa, lo haremos con dolor o con paz, y dependerá de gran parte de la interpretación que demos cada uno de nosotros a la soledad y que nos demos a nosotros mismos en la soledad. Nos guste o no, nuestra vida va a pasar por la soledad. Podemos simplificarlo y llamarlo bien o mal, o podemos llamarlo de modo sano o de modo insano. Podemos llamarlo de modo maduro o de modo inmaduro. La soledad, tal vez no buscada, pero sí encontrada, por no huir de los otros, sino por ir temporalmente en pos de la propia verdad, podremos interpretarla de muchas maneras y tendremos diferentes claves de lectura. ¿Cómo interpretamos cada uno de nosotros nuestra vivencia y nuestra situación de soledad? Me parece que una de las experiencias, recojo una de las palabras de los sinónimos, es la experiencia del desierto. Siempre han sido el desierto, la mar, han sido metáforas de la soledad. No como huidas, sino como condiciones de posibilidad de humanización, tanto para las mujeres como los varones o de la comunidad. Todos llevamos dentro, y algunas veces fuera, una llamada del desierto. Lo podemos escuchar con temor, con miedo o con motivado interés. El desierto nos llama y nos dice: ven a buscarte, aquí no hay nada que te distraiga de tu tarea esencial. Nuestra madurez creciente, no exenta de miedos, puede responder: aquí estoy, caminando en la soledad en pos de un encuentro. Normalmente nos hablan de Abraham Maslow y nos hablan de la pirámide. Lo que pasa es que normalmente yo no lo suelo escuchar. Hasta que leí a Maslow no me encontré con esto. Él habla de las diferentes capacidades para tejer unas adecuadas relaciones humanas. Pero hay una que normalmente yo no se la escucho a nadie y que aparece claramente en él. Y es la capacidad para vivir, proteger y cuidar la propia soledad. Y Maslow nos hablará de relaciones humanas y soledad y nos dirá que no son contradictorias entre ellas. Y nos hablará de la soledad como compañera de camino. Martin Buber, un teólogo judío de principios del siglo XX, nos dirá que si todos hemos tenido un yo fundante de nuestra vida personal, la soledad, sin distracciones, nos permitirá reencontrar ese yo fundante, dialogarnos en él y escucharlo en el silencio. Y esta soledad profunda en la que surgiremos y se producirá la creación de cada uno de nosotros, nos arrojará más allá de un yo solitariamente vacío y cosificado. Me parece que existe una soledad madura que es una limitación al encuentro consigo mismo y con los demás. No pensamos aquí en encuentros que distraigan. El hombre y la mujer que saben escuchar y escucharse en la experiencia de soledad podrán encontrarse y encontrar a otros.
La persona que sabe estar sola es la que tiene más posibilidades de saber experiencialmente estar con otros. Pero esta soledad maduramente no es fácil, porque está hecha de saber decir adiós a montones de experiencias que ocupan lugares importantes en nuestra vida. Aprender a hacer hueco dentro de nosotros mismos, a crear un pequeño vacío, es hacer sitio al otro y para los otros. Y decir adiós a apegos, a miedos, a anclajes en el pasado es a veces muy difícil e impide decirnos hola a cuanto signifique estrenar nuevas realidades, intercambiar o descubrir la verdad del otro. La soledad no nos madura. Maduramos en la soledad, si la vivimos como una dimensión de nuestra existencia abierta a un horizonte más amplio, visible a los ojos y trascendido por el corazón y el deseo. Ante la soledad solemos repetir muchas veces patrones profundamente infantiles en los que nos sentimos abandonados, indefensos. Vivimos esa soledad con agresividad y rabia o andamos buscando seguridades básicas que no existen en la vida. La vida solo es incertidumbre. Y es posible, por lo tanto, tener patrones maduros de conducta en vez de esos patrones infantiles, como saber estar solo, saber acompañarse a uno mismo, saber explorarse a uno mismo y crecer, y saber encontrarse y trascender. Creo que, tal como dice el libro del Génesis en el capítulo 2, no estamos hechos para la soledad. Pero es en la experiencia de la soledad donde los seres humanos encontramos nuestra experiencia profunda del límite. Es verdad, vivimos en tiempos en los que los límites no son aceptados como algo bueno. Si no establezco el yo de un modo permeable, flexible, transitable, no sabré nunca si mis deseos son míos o son ajenos, o si mis expectativas son mías o de los otros y proyectadas en mí, o si mi responsabilidad es verdaderamente mía o de los demás, o si mis sentimientos de culpabilidad son ajenos a mí o tengo que lidiar con ellos, o si mi palabra, sí o no, es prestada o es auténtica, si es libre o es sumisa. Saber decir yo soy yo y tú eres tú supone haberse quedado a solas para expresarlo desde mi verdad en el dinamismo del encuentro. No se trata de reforzar el individualismo, sino de ser personas auténticas en el encuentro. Creo que es importante, para poder vivir de modo maduro la soledad, ser capaces de vivir la experiencia de la separación y del deseo. Somos seres separados, no vivimos dentro de los otros, vivimos al lado de los otros y algunas veces pocas con nosotros. Y por lo tanto somos permanentemente deseantes de encuentros auténticos, ciertos y verdaderos con las otras personas que son importantes y significativas. Pienso que las personas que pretenden llenar su soledad con cosas, por muy espirituales que éstas parezcan, el yo-ello de Buber en lugar del yo-tú, cosificando incluso las personas, y no pasan del tener al ser, viven narcisistamente la vida, siguiendo la imagen del espejo. Os recuerdo un viejo proverbio árabe que dice: una ventana es un cristal que te permite ver al otro. Basta con darle al cristal un leve baño de plata para convertirlo en un espejo en el que solo te ves a ti mismo. Frecuentemente nuestras riquezas, incluso las de conocimientos, nos aíslan y no nos permiten ver el rostro sufriente del otro, de los otros. De tal manera que muchas veces el encuentro con el otro se hace con una pequeña patina de plata en el que al otro no haces más que verte a ti mismo. Hay alguien muy importante para mí, que es José Antonio García Monge, el maestro donde los haya, y esta diapositiva es copiada literalmente de una cosa que dice: a los solitarios forzosos, yo invito a los que os movéis en el ámbito del duelo a que les deis este papelito. A los solitarios forzosos les aconsejaría hacer todo lo contrario de lo que aquí voy a ir enumerando. Maldecir la soledad o de las circunstancias que te condujeron a ella sin discernirlas o profundizarlas. Culpabilizar a todo el mundo y cerrarte las puertas para que estén todavía entreabiertas.
Date mucha pena y aprovecha el tiempo, demasiado tiempo libre para descubrir hipocondríacamente alguna que otra enfermedad inédita. Busca a alguien solo para quejar. Haz muchas cosas, aunque éstas sean inútiles, para distraer tu soledad. No te hables, no te lleves bien contigo mismo, confórmate con parlotear. Y dependiendo de tus circunstancias, edad o situación, ahógala a ser posible en alcohol, sexo, droga o en alguna ludopatía. Y finalmente, no te fíes de nadie. Aclaro, aconsejar todo lo contrario. Yo no tengo nada contra los bichos, ni de dos ni contra los de cuatro patas. Pero me parece hay un libro muy interesante que escribió Skinner. Es un poco como los panteones griegos. La mitología griega es fantástica, pero de teología anda bastante mal, ¿no? Y Skinner sabía mucho de psicología, aunque de interioridad andaba un poco escaso. Y sin demasiada profundización personal, Skinner se preguntaba cómo habitar la soledad más allá de comprarse un animal de compañía, que puede estar muy bien. Yo no tengo nada en contra de las jardinerías, ni contra las tiendas de animales, ni nada de esto. Pero quizá, solo quizá, de modo muy humilde, creo que quizá podríamos ofrecer a la gente la experiencia de reconocerla como oportunidad para vivir desde niveles de tu persona que tareas urgentes, presencias intensas o redes sociales no te lo han permitido fácilmente. Reconoce tu experiencia de soledad. Es la paz y la serenidad del espíritu de los que tal vez la han acogido no sin trabajo personal como soledad o amiga o hermana soledad la que nos pueda enseñar el camino. Quizá un camino correcto sea asumirla sin miedos ni aislamiento, con recursos y con contactos. Y fundamentalmente escuchar a tu hermana soledad y escucharte a ti en tu experiencia de soledad, aunque alguno diga, pero si en la soledad no hay más que silencio, el tuyo propio, el que tienes que abrazar y acoger porque es de donde tú has nacido. Frecuentemente en nuestra vida tenemos demasiados ruidos dentro y fuera. El silencio cultivado y acogido puede ser una gran palabra, un elocuente mensaje liberador que nos permitirá experimentar la soledad como fecunda y bendita. Pero creo que es importante, como decía Thomas Merton, no os lo voy a leer, os lo dejo ahí. Thomas Merton es un monje atense, maravilloso, que debería de ser de obligada lectura para los que nos dedicamos a estas cosas del duelo, en el que nos advierte de algo que Blaise Pascal, hace ya 300 años, hablaba como enorme peligro, y lo llamaba el divertissement, es decir, el divertimento. Y llegado al final de la vida y llegado a las pérdidas en la vida, nuestra sociedad nos pretende tener ociosos y divertidos, continuamente ocupados, ociosos y divertidos. ¿Para qué? Solamente os voy a leer lo último. El pan y el circo que cumple esta función puede ser evidente y absurdo, o puede asumir un aire hipócrita de intensa seriedad. Por ejemplo, en un movimiento de masas. Nuestra sociedad prefiere lo absurdo, pero nuestro absurdo está mezclado con una cierta seriedad práctica y resulta con la que nos dedicamos a la adquisición de dinero para satisfacer nuestro apetito, el estatus social y nuestra justificación de nosotros mismos, encontrarse con la iniquidad totalitaria de nuestros competidores. Es decir, al final nuestra sociedad, ¿qué nos ofrece? Esté usted distraído, esté usted divertido, ponga la atención en otras cosas, no pierda el tiempo en pensar en estas, fundamentalmente, ¿para qué? Para que usted pueda olvidar su soledad. Viva distraído sistemáticamente en ocupaciones y entretenimientos tan compasivamente proporcionados que le permitan a usted evitar la propia compañía durante 24 horas. Pues no sea más de soledad. Por lo tanto, si la soledad es esto, nos quedan 12 minutos para terminar, ¿qué pinta todo esto? ¿Qué hacemos con esto?
Bueno, pues lo queremos meter en el ámbito del duelo. Como del duelo sabéis mucho, el duelo tiene fundamentalmente que ver con las pérdidas. Es decir, toda nuestra vida está llena de pérdidas. Y la soledad es fruto, entre otras cosas, de muchas de las pérdidas que hemos tenido. Dice una autora que se le cita lamentablemente muy poco, que todo el mundo habla de orden, en medio me parece un tío más. Dice que cualquier daño en los recursos personales, materiales o simbólicos con los que hemos establecido un vínculo emocional, es decir, cualquier cosa que se dañe a ese nivel, podríamos definirla como una pérdida. Dice una compañera muy querida, Consuelo Santamaría, que las pérdidas consisten en aprender a incorporar en la vida los límites y las separaciones. Y citando a Gerardo Diego, dice, buena muerte o mala muerte, eso es todo, compañero. Hay que ensayarla despacio, día a día y tiento a tiento. Y evidentemente esto no es posible si no hacemos un planteamiento de soledad madura. ¿Qué es el duelo? Pues el duelo es dolor, como dice la palabra, respuesta normal y natural a una situación de pérdida o separación. Es la respuesta que damos a las pérdidas. Es una respuesta personal y única, como la vivencia de la soledad es personal y única. Y va a producir reacciones humanas comunes. Por lo tanto, cuando tenemos una presencia significativa y con valor en nuestra vida que perdemos, lo que vamos a sentir es dolor, pena o aflicción. Y lo que pedimos con Doug Manning es que no nos la quite, porque es el único modo que tenemos para, en un espacio de soledad madura, reconstruir e inventarnos como seres humanos y tener una experiencia de crecimiento resiliente en nuestra vida. Hay que ponerle pila. Os dejo la definición. Por lo tanto, en una situación de vida en el que se producen las pérdidas y donde tenemos que elaborar duelos, lo que tenemos que hacer es a pensar sin culpa sobre la pérdida, a pensar, por lo tanto necesitaremos espacios de silencio, donde expresar sentimientos que ésta provoca, por lo tanto los tendremos que conocer, compartiéndolos en un clima de respeto y sin obsesiones, analizando las consecuencias que dicha pérdida está suponiendo para el superviviente y poner en práctica conductas tendentes a afrontar la vida en toda su riqueza. Y eso lo pueden hacer muchas personas sin especiales ayudas externas. Pero es necesario que esas personas sean acompañantes y que ese acompañamiento lo puedan realizar habiéndose entrenado previamente en el manejo del itinerario que el doliente va a tener que hacer, que es un camino de enorme y profunda soledad en la que la oportunidad de la madurez se te va a hacer presente. ¿Qué es el duelo? Teniendo en cuenta lo que dice Tizón, que las manifestaciones externas del duelo no pueden deducir, de ellas no podemos deducir la intensidad del duelo, es necesario que tengamos modelos interpretativos. Yo os voy a hablar de Niemeyer, que lo plantea en 3 momentos y donde fundamentalmente voy a intentar subrayar rápidamente los lugares en los que va apareciendo la necesidad de la soledad y el apoyo social como gran herramienta que tiene que ver con el acompañamiento en las situaciones de duelo. Según Niemeyer, hay 3 grandes momentos en el proceso de duelo de una persona. Y un primer momento en el que lo que nos vamos a encontrar es con anhelo y búsqueda de la figura perdida, y donde, como os pongo al final, es decir, se va a dar una desorganización y una enorme desesperación, pero donde el gran factor de protección de esa persona va a ser tener un apoyo social suficiente. Es decir, el modo de poder salir de este primer momento en el que uno vivencia la pérdida, uno de los grandes recursos es tener cerca una red de apoyo social. Hago ya aquí referencia a los grupos de ayuda mutua en duelo como gran herramienta y como gran factor de protección en la medida en que tejes en un ámbito seguro una red social suficiente de personas que viviendo una experiencia en la que se acompañan los unos a los otros en esa situación de desierto
y acompañados por una persona experta son capaces de poner nombre a sus calles. ¿Qué tareas van a ayudar? Fundamentalmente dos, que tienen que ver con el ámbito de la soledad. Primero, ofertar y no rehuir el apoyo de los otros. Y en segundo lugar, procurar vivirlo como un tiempo para estar con uno mismo. Por lo tanto, ante el riesgo de vivenciar en una situación de pérdida en la que vamos a hacer el proceso de duelo, desde planteamientos de soledad que no son constructores de una personalidad madura, si cogemos todo lo que hemos dicho de la vivencia de la soledad madura y la metemos dentro del acompañamiento del proceso de duelo, rescatamos dos elementos que van a ser muy importantes en este primer momento. Ofertar y no rehuir el apoyo de nosotros, y dos, procurar vivirlo como un tiempo para estar con nosotros. Al segundo momento le vamos a llamar momento de asimilación, en el que vamos a tener que realizar tareas muy complejas como aceptar de modo resignado la realidad o recuperar gradualmente un mayor control emocional, en el que la persona se irá recuperando poco a poco a la rutina de la vida y donde van a aparecer un montón de sentimientos que le van a acompañar. Es el gran momento de la soledad y de la tristeza de enorme intensidad. Si volvemos a recoger todo lo que hemos hablado de soledad y lo volvemos a meter aquí, nos vamos a encontrar con una de las grandes tareas que le van a ayudar al doliente en este momento: la presencia de la ausencia. Hacer presente a la ausencia. Aprendiendo a emanciparnos de las uniones de apego con el difunto para generar nuevas relaciones de apego diferentes y diferenciadas, donde vamos a necesitar espacio para el recuerdo, donde vamos a trabajar nuestro propio autoconcepto y donde vamos a favorecer nuestra propia autoestima. Y si vamos al tercer momento, que es el de acomodación, nos vamos a encontrar con que uno de los elementos fundamentales de esta fase es todo aquel mundo de relaciones que vamos a tener que restablecer. Y nos tendremos que preguntar, y esto no se puede hacer más que en un espacio de soledad madura, ¿para qué quiero seguir viviendo? Y tendré que dotar a mi vida de sentido, de proyectos, de vinculación o de esperanza. ¿Y qué tareas me van a ayudar? Y de nuevo volvemos a todo ese paquete enorme que era de la soledad y lo volvemos a meter en el planteamiento de la soledad madura, y de la soledad madura proyectamos en las dos tareas fundamentales: tejiendo redes de relaciones, y algo muy importante: tendré que abordar en solitario distintos problemas. Si me dejáis, quiero detenerme en una cosa que entiendo que es muy importante y sobre la cual no entiendo tampoco muy bien por qué se pasa de puntillas, cuando es algo que es muy habitual. Los que nos dedicamos a los ámbitos de bioética fundamentalmente aparecerán algunas de las pérdidas, que tiene que ver con el duelo desautorizado. Estuve pensando en hablar sobre el duelo por los mayores, pero creo que hay que poner un pie en el duelo desautorizado. Estamos hablando del dolor de la pérdida en soledad, porque aquí el sentimiento de pérdida no es reconocido por la sociedad. La persona doliente no es vista clara. Y quiero traer al recuerdo la memoria de una persona muy querida por mí, que ejercía de madre de acogida de una persona que vivía en un país extranjero y solía venir aquí en las vacaciones, y que a los 27 años murió fruto de un accidente. El entorno, como le pasaba a esta amiga mía, no le reconoce la experiencia de sufrimiento. Ella habla de él como su hijo, pero para los demás no era nada más que un acto benéfico que hacían todos los años en verano. Y por lo tanto se convirtió en un predictor de duelo complicado. Casados aparecen, se ven muy mal, os digo que los niños, y esto es algo muy habitual en los que nos movemos en el ámbito del duelo, a los niños no se les puede contar lo que está pasando. Y por lo tanto, en la medida en que los niños necesitan información clara sobre las causas y circunstancias de la muerte de sus abuelos, de sus padres o de sus amigos, para poderles hacer preguntas y que ellos hagan las suyas, que faciliten diferentes modos de recordar a la persona fallecida, lo que los metemos es en una situación de duelo no autorizado en la que está prohibido hablar de lo que les está doliendo. O dos, aquellas personas que han roto con un amante, sin entrar a hacer juicios morales, la posibilidad de no poder expresar lo que yo realmente siento por aquella persona amada, que no pertenece a un ámbito de relación pública y queda silenciado y secuestrado.
o hasta hace no mucho tiempo la posibilidad de tener opciones vitales y sexuales diferentes a las cuales eran estandarizadas y mayoritarias en la sociedad, y no poder decir que yo amo a esta mujer o a este hombre con el que estoy compartiendo. Mujeres que viven un aborto espontáneo y sus parejas, porque entre otras cosas la mayoría de la gente igual no sabe siquiera si están embarazadas o no saben qué hacer con esa, no sacando esos temas. Miedo a molestar, por el conocimiento de la pérdida de un futuro hijo que se había imaginado en sueños y se habían puesto en todas las esperanzas. ¿O qué pasa con las personas en situación de discapacidad intelectual, cuyos duelos se silencian o no se ven? Quedan 2 minutos. Quisiera terminar con un par de cosas que habla de soledades en el duelo. Está muy pequeñito. Adrede, para que escuchéis. Con esta soledad alevosa, tranquila, con esta soledad de sagradas goteras, de lejanos aullidos, de monstruosos silencios, de recuerdos al firme, de luna congelada, de noche para otros, de ojos bien abiertos, con esta soledad inservible y vacía, se puede algunas veces entender el amor, dice Mario. 4 soledades, y me detengo solamente en la última porque las otras ya he hablado. Las soledades en el duelo son fundamentalmente la soledad existencial. Que nos puede conducir a sufrimiento vital, a una sensación de vaciedad y desorientación, a pérdida de sentido, a pérdida de significado de la propia vida, y donde pueden aparecer todos los miedos de la propia vida. Pero no es el único camino. La medida en que en ese proceso somos capaces de incorporar una soledad madura, somos capaces de ajustar la autoestima, dar sentido a la vida, con apertura a las relaciones sanas, con solidaridad, desarrollando aficiones personales, afrontando los vacíos del alma, educando el lenguaje positivo, desarrollando el propio potencial personal, haciendo ejercicio físico, que es muy importante, y pidiendo ayuda si no es necesario. También hay una soledad por abandono, en la que nos puede conducir al lamento, a una baja autoestima, al aislamiento, a demandas de exigencia e impotencia o al desprecio hacia el propio valor. Pero en la medida en que somos capaces de en ese proceso de pérdidas y de duelo incorporar una soledad madura y madurada, nos podemos abrir a los demás, pertenecer a grupos, comprender la realidad de los demás, aceptar la realidad personal, a hacer ejercicio físico y pedir ayuda si necesita. Pero también hay una soledad emotiva y hay una soledad social. Termino. Pero sobre todo existe la posibilidad de una soledad fecunda. Una soledad fecunda, que nace de esta experiencia que os pongo ahí. La posibilidad de que desde la madurez personal, desde la búsqueda de la propia identidad, desde un mayor reconocimiento personal, desde la conciencia de la propia singularidad y de la unicidad, desde una profunda paz, desde un autoconocimiento personal, en el que se facilita el estudio, la reflexión, la toma de decisiones, la meditación, la relajación, el descanso, la búsqueda de la verdad, la comunicación a niveles profundos, la apertura a nuevas acciones, y que es capaz de evidenciar los miedos, hace que salgamos de nuestra experiencia particular de pérdida, nos haga solidarios, por lo tanto nos coloque en el encuentro con los otros y nos ayude a otros que se sienten solos, participando de grupos de ayuda mutua como Tirando Palmas. Quisiera terminar con este último dibujito. Como sé que se ve mal, pone abajo, dice Mafalda, lee el cartel, dice prohibido pisar el césped. Y este le contesta, no me importa, yo tengo mi propio pastito interior, yo tengo mi propio césped interior.
Antes de terminar, todas estas diapositivas pretendían llegar a este lugar. Ante la experiencia de soledad, es la experiencia desde la cual se construye toda la creación personal, en la cual podemos vivirla desde el caos y desde el desorden, donde todo se ve profundamente amenazado porque puede estar llena de pesar, de dolor, de tristeza, de aislamiento, de abandono. Existe una experiencia posible que es la experiencia del desierto, en la cual, reclamado por la soledad que nos puede construir, el ser humano puede tener una experiencia de maduración en la que se puede reinventar a sí mismo como persona desde un planteamiento planteado, poniendo el pie en los valores. Desde el ámbito de los valores, uno puede hacer un proceso de duelo en el cual la experiencia de ir superando la soledad de aislamiento desde el encuentro interpersonal profundo con uno mismo y con los demás le vaya construyendo un pastito interior, un césped interior, desde el cual uno sepa que puede tirarse tranquilamente porque hay una buena madre tierra dentro de uno que siempre le acogerá rescatando. Y desde ahí uno puede decir con Mario Benedetti que de vez en cuando hay que hacer una pausa, contemplarse a sí mismo, sin la fruición cotidiana, examinar el pasado rubro por rubro, etapa por etapa, baldosa por baldosa, y no llorarse las mentiras, sino contarse las verdades. Muchísimas gracias. Consumo credos, consumo tele, que hace llorar pero nunca duele. Consumo excusas, mentiras, ganas, fiebres de amores, muchas batallas. Solo el amor no tiene precio. Solo el amor no tiene precio, solo el amor me da calor, llena mi cielo.